nuevamente por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, para llevar tu palabra, Padre Santa. Guárdanos que seamos hacedores de ella y que cuidemos, Señor, nuestro testimonio, Señor, para un mundo, Señor, que cada día se aleja de ti. Guárdanos, Señor, y síganos dando gozo en medio de tantas dificultades, Padre, pero reconociendo, Señor, de que las moradas celestiales que tú has preparado para cada uno de nosotros es maravillosa, Padre. Guárdanos, Señor, y guíanos en el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Y hoy, hermanos, hoy les traigo un mensaje de exhortación, advertencia para la iglesia en general. Los asistentes, los supuestos creyentes, los creyentes, los líderes. Y lo hago esperando hallar consuelo en medio de falsas personas que se llaman creyentes externamente, pero son lobos disfrazados de oveja. Un mensaje para personas inconstantes, para permanecer fieles a la iglesia local, como también para aquellos que están a cargo de liderar sus congregaciones. Y en estos versículos que acabamos de leer en Mateo, nos enseña que desde hace mucho tiempo, y aún permanece, esto ha pasado, que buscan señales para buscar a Dios y congregarse a una iglesia fiel a la palabra de Dios. Personas, hermanos, que para buscar del Señor, asistir o permanecer en una congregación local, buscarán la excusa de ser tocados por una señal o esperando que algo sorprendente ocurra y que les hable a sus vidas. Conocemos la historia de estos dos grupos, los fariseos y los saduceos. Se oponían entre sí. Ellos tenían normas, convicciones y conductas diferentes. Ellos no tenían una buena relación. Es decir, los saduceos dicen que no hay resurrección y los fariseos se apegan a la apariencia hipócrita de ser fiel a sus creencias. Ellos no se llevaban bien. Sin embargo, ellos maliciosamente se unieron para poner a prueba al Salvador. Aunque sabían y habían visto de todas las maravillas que Él había hecho, y ellos se unieron para estar en contra de Cristo. Estos dos grupos, los saduceos y los fariseos, buscaban una señal de su propia elección. Y ellos menospreciaban las señales que aliviaban a los enfermos y agobiaban a aquellos pecadores. Ellos buscaban y pedían señales para satisfacer las curiosidades de los arrogantes. Eran personas que se sentían superiores a los demás. Estas personas querían señales porque eran adúlteros espiritualmente, eran infieles a Dios. Y es lamentable y una hipocresía cuando las personas reducen las señales que han sido ordenadas por Dios para buscar señales de su propia invención. La ignorancia del hombre, hermanos, es que muchos buscan la forma de negar a Dios. Y si nosotros vamos al Salmos 19:1, ¿cómo nosotros podemos negar a Dios si vemos tantas cosas que han sido creadas? El Salmo dice: los cielos cuentan la gloria
de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún viendo la creación y todas las maravillas que en ella existen, la naturaleza proclama la grandeza y sabiduría del Creador. Aún así buscan señales para aceptar al Señor y Salvador y para asistir a una congregación que se adapte a sus caprichos. Viendo la perfección de todas las cosas, como los árboles dan frutas, cómo nacen las personas, cómo los seres humanos tienen todas sus extremidades con funciones diferentes, y con todo eso a la luz de sus ojos, aún así niegan a Dios. Y en Romanos 1:28, como nos dice la palabra, que esos tipos de personajes ignorantes que niegan las virtudes de Jesucristo, Dios los abandona para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran idear. Muchas personas dicen, me vuelvo al Señor si pasa esto o esto, y así me convierto al Señor. Puedo asistir a esta congregación si se predica de esta manera, si hay buena asistencia, si puedo tener beneficios materiales para mi familia. Somos fariseos que demandamos señal para aceptar al Señor. Para congregarnos, buscamos un beneficio terrenal para supuestamente venir al Señor. Buscamos multitudes para asistir supuestamente fielmente a una iglesia. Son personajes que no creen en la palabra, no se apegan a la palabra, solo buscan señales o ambiente favorable para mi familia y mis deseos vanos del corazón. Y recordemos que muchos vieron milagros y ni aún así aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Si vamos a Números 14:22, ¿qué dice el Señor? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Aún viendo y viviendo de todas las dificultades que Dios le libró, y aún seguían siendo tercos, no creían y demandaban más señales. ¿Y cómo podemos llamar eso? Eso es ceguera espiritual o endurecimiento del corazón. Y es donde el engañador, hermanos, aprovecha esa situación que impide reconocer la acción divina. Y por esa terquedad de personas, de estos tipos de personas, segunda de Tesalonicenses 2:11, nos dice lo que el Señor hace con esas personas. Dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Al creer la mentira, los peligros que se enfrenta externamente son devastadores, ¿no? Aquí se expone el efecto que tiene sobre ellos mismos al rechazar el don de Dios, el amor a la verdad. Dios les retira, mediante su ley natural, su capacidad para discernir lo verdadero de lo falso. Y de este modo, el engaño penetra en esas personas aborrecedores de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, todos nos recordamos de Acab, que era el rey de Israel. Eso está en Crónicas. Y él se preocupaba por lo placentero, no por lo verdadero. Y el Señor le retribuye enviando un espíritu mentiroso para seducirlo. Y hoy en día, hermanos, vemos cómo el mundo se deteriora. Y muchas profecías que se encuentran en la palabra de Dios se han cumplido. Y ni aún así las personas buscan con corazón sincero los caminos eternos en gloria que Cristo ofrece a todos. Su necio corazón niega al Señor y el Señor los entrega pasiones y deseos que no convienen. Y si nos vamos a Romanos 1, del 21 al 25, no vemos lo que el Señor hace con personas que solo piensan en cosas vanas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El reino de los cielos está reservado, hermanos, para aquellos que dependen completamente del juez justo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos, hermanos, que tienen un corazón limpio y deseoso de ser alimentado de la palabra santa, aquel que no mira cosas terrenales, sino espirituales, aquel que tiene la mirada en el llamado de hacer discípulos y de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No buscando cosas llamativas para ser visto o para tener una cantidad de fanáticos que te elogien delante de ti y te critican cuando no estás. De los escribas y fariseos, cuando vemos en Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos está reservado, hermanos, para todo aquel que no ignora los mandatos de Dios, que reconoce la justicia de Cristo, que nos ha sido otorgada por la fe sola, que es lo único que necesitamos para entrar en el reino de la gracia o de la gloria. Hermanos, la nueva creación del corazón a la santidad produce un cambio profundo en el carácter y la conducta de cada ser humano. Cuando el Señor transforma, nosotros debemos ser otras personas. En Mateo 9:11 viene otra vez. Ustedes van a ver todas las tentaciones del Señor y cómo las personas se creían más santas que todos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Las personas no regeneradas buscan cualquier motivo para distorsionar las cosas divinas. Estos personajes le preguntan a los discípulos, ¿por qué Cristo come con los pecadores? En Mateo 9:13, el Señor dijo, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tal era el caso de los fariseos. Ellos despreciaban a Cristo. ¿Por qué? Porque se consideraban sanos. Pero los pobres, publicanos y pecadores sentían que necesitaban instrucción del Señor. Lo que Cristo hizo nos lleva a entender, hermanos, el propósito del servicio que debemos hacer. Cuando por gracia hemos sido salvos, llevar el evangelio a toda la criatura. Y cuando somos transformados, lo que hemos sido llamado eficazmente, llevado a Cristo, no podemos, hermanos, no podemos dejar de desear que los demás también puedan ser alcanzados por Él. Aquellos que piensan que sus almas están sin enfermedad y no le dan la bienvenida al médico espiritual, en este caso los fariseos y saduceos, que despreciaban a Cristo porque se creían íntegros. Sin embargo, los publicanos y pecadores pobres sentían la necesidad de ser instruidos con la palabra santa. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué podríamos decir de personas que buscan congregaciones para reunirse y que esos lugares o esas iglesias no llenen sus expectativas? ¿Qué podremos decir? Bueno, podremos decir que puede ser justamente sospechoso de que no tienen la gracia de Dios, porque no están contentos con los demás y su estándar es más alto que el de Dios. El Señor nos advierte como iglesia de estar atento a ese tipo de personas que vienen con las acechanzas de Satanás y su hueste de seguidores. Cuando el Señor nos dijo en Mateo 16:6, está atento y guardar
guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y el Señor le advierte a la iglesia de estar atento a las acechanzas de Satanás y su hueste de seguidores. El ser humano, hermanos, busca señales para supuestamente aceptar al Señor. Podemos decir que son personas inestables, buscando iglesias que se adapten a sus caprichos. Quieren escuchar palabras hermosas y no la palabra de Dios, porque los enfrenta, los reprende, los exhorta. Como estos fariseos y saduceos, hoy en día muchas personas no son fieles a sus congregaciones locales. No están buscando al Señor, sino que buscan ser elogiados, tener un lugar para beneficios materiales y que los acepten con todas sus barbaridades que se le ocurra hacer. Hermanos, en la palabra, Cristo enseña por el espíritu de sabiduría en el corazón. Él abre el entendimiento para que el espíritu conceda revelación en la palabra. Y si actuamos como queremos, sin obedecer las enseñanzas sagradas, por el Espíritu del Señor no está viviendo en esa persona. Cuando Juan dice en Juan 6:33, le dijeron, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? El creyente no busca señales para servir y asistir a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque ha obedecido y se ha ejercitado constantemente en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es la parte más importante y difícil al mismo tiempo de la obediencia que se requiere de sus hijos, como pecadores que buscan la salvación, porque reconocemos que somos pecadores. La gracia, hermanos, nos da la posibilidad de vivir una vida de fe en el Hijo de Dios. Y nuestros ánimos siguen santos, proveyendo servicios aceptables a Dios. Y hoy en día, hermanos, las iglesias están cargadas de fariseos que solo piden comida del cielo para satisfacer su vida natural y rechazan el verdadero pan para la salvación de sus almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, venir a Cristo y creer en Él significa lo mismo. Y Él nos muestra que Él es el verdadero pan de vida, ese alimento para el alma que nutre y apoya la vida espiritual. En 1 Corintios 1:22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí vemos otro grupo, judíos y griegos. Unos buscan señales y otros sabiduría. Y aquí nos muestra la cantidad de personas que están pasando por la misma situación. Señales buscando para supuestamente creer. Y sabiduría humana, ¿para qué? Para enaltecerse. Y a esas personas que piden señales, el Señor Jesús dice en Juan 20:29, que dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y aquellos también que buscan sabiduría, el Salmos 19:7 nos dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Es creer sin ver. Es tener fe verdadera en el Salvador. Es buscar en su palabra para tener la verdadera sabiduría que proviene de lo alto. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 23:13, pero hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué quiere decir? Son personajes que buscan de cualquier manera hacer tropezar a los que en verdad buscan del reino de los cielos. Son hipócritas distorsionando las verdades bíblicas. Ellos se desvían de la verdad y quieren que otros sigan sus caminos.
como lo hace Satanás. Satanás, él reconoce que ya fue vencido, pero él no se quiere ir solo. Él quiere arrastrar consigo el más público que él pueda. Y Cristo los enfrentó y les habló de su hipocresía por tener una justicia basada en sus tradiciones y costumbres, no basada en la verdad de Cristo Jesús. Hay una pregunta en Marcos 8:12 y la palabra dice, suspirando profundamente en su espíritu. Wow, era de tantas las cosas que le preguntaban, de las mismas cosas, viendo, sanando enfermos, levantando muertos, y como quiera buscaban señales. ¿Qué dice? Porque pide señal esta generación. En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Ya no habrá señales, dijo él. ¿Y qué pasó? Ya Cristo no quiso seguir el juego de estos hipócritas, ¿no? Cristo sabía que la señal más gloriosa sería cuando se confirmara su manifestación de ser el Hijo de Dios en su resurrección. Esa era la señal más perfecta que venía. Y todavía, si no creen. Hechos 2:40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les estaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Muchos hermanos buscan supuestamente paz en las iglesias. Ellos quieren tener control de lo que quieren. Pero ¿sabe? Inconstante, fariseo y saduceo. La paz, hermanos, la paz no viene de tener el control. La paz viene de conocer al Dios que sí lo tiene. Y Él siempre cumple sus promesas. Cuando la palabra dice no dejando de congregarnos, reconociendo que somos personas diferentes, con pensamientos, costumbres, intelectos muy diferentes. Sin embargo, nos une el que hace perfecto todas esas diferencias que tenemos. Nos une el Señor y Salvador. Nos une su palabra. Nos une que todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cada día, hermanos, vivir bajo la sombra del Omnipotente. Porque un día, hermanos, un día con Dios sigue siendo infinitamente mejor que un día fácil sin Él. A ti, hermano, sé sabio y no te dejes llevar por apariencias y buena elocuencia. La palabra nos dice en Salmo 5:9 que en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. De su lengua hablan engaños. Y hay una palabra que debe tener todo creyente verdadero en el Señor. Es la palabra que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este debe ser el lenguaje de todos nosotros, de aquellos que deciden guardar los mandamientos de Dios. Separarnos de tales personas es la única manera de salvarnos de ellas. Y todos, hermanos, todos de una manera u otra nos deleitamos con nuestros compañeros en la iglesia. Y tenemos tanta afinidad que cuando vemos algo que está mal, no queremos decirlo para no tener enfrentamiento con esa persona. Pero el amor, hermanos, no quita conocimiento. Porque debemos hablar según lo que Dios ha establecido. Y eso es el verdadero amor. Cuando un hermano falta, digámoslo sin amor. Y esas personas, como nos dice Mateo 7:15, muchas son personas falsas, engañosas, que aparentan piedad, bondad externa, parecen inofensivas, pero que por dentro buscan dividir, manipular o dañar.
cuando yo le dije al principio que es un mensaje como iglesia local, el cuerpo somos nosotros, no el edificio. Y como cuerpo de Dios vivo, no debemos callar para ganar personajes que piden señales. Aquellas personas que buscan lugares donde congregarse para escuchar fábulas y palabras que se adapten a sus deseos. Y como iglesia, hermanos, como cuerpo, debemos predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, reprender, exhortar, pero con paciencia y doctrina del Señor. Todo aquello que está fuera de la palabra del Señor no debe tener cabida en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es ser celoso con el cuerpo santo, que Cristo pagó con su cuerpo inmolado y su sangre derramada. Ser celoso como Cristo hizo cuando volcó las mesas de los cambistas y de los vendedores, porque la casa de Dios, hermanos, es sagrada y es casa de oración. La iglesia del Señor no es una atracción para deleitar a las personas. No es un circo para hacer saltar y hacer reír al público. No es un supermercado para suplir las canastas familiares. No es un banco para brindarle estabilidad económica a las familias. La iglesia de Cristo, hermanos, es sagrada y está para predicar la palabra, para sanar al alma de los pecadores arrepentidos, para exhortar, para reprender, para corregir a personas enfermas por el pecado, para restaurar a personas destruidas por Satanás, para dar refrigerio al afligido. La palabra de Dios debe ser predicada, porque Dios nos dice una exhortación, una advertencia en 2 Timoteo 2:1. Te ruego solemnemente, te encargo solemnemente, te advierto solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar, hermano, ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Lo que el Señor sabía es que todos íbamos a ser como los fariseos y saduceos, que nos cansamos del Evangelio de Cristo y que muchos van a ser codiciosos de fábulas y que muchos disfrutan de esas fábulas. Las iglesias y los líderes que aman las almas deben ser siempre vigilantes y obedientes a lo que el Señor demanda. Es asumir, hermanos, todos los efectos dolorosos de la fidelidad al Señor. ¿Por qué los efectos dolorosos? Porque vamos a ser rechazados, vamos a ser vituperiados. Ya cuando usted está llegando, ahí viene el evangélico, ahí viene, siempre duele, sí duele, pero el Señor sana todas esas heridas. Y esos efectos dolorosos son por ver almas separadas de la verdad. Porque todos queremos que nuestros familiares vengan al Señor en arrepentimiento y fe. Y nos duele. Que buscan comodidades en vez de apegarse a lo que el Señor dice en su palabra. Y como iglesia, el deber de nosotros es dar a conocer el evangelio puro y sin mancha que hemos sido llamados a anunciar. Es obedecer a Dios antes que satisfacer deseos vanos de ser humano, deseos terrenales que conducen a la perdición. Es dar alimento sólido para que estén preparados ante las acechanzas del maligno. Es alimentar al pueblo de Dios Santo para que disfruten la eternidad con el Señor y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, hermanos, que aunque no nos sintamos confortados donde vamos, sea por H o sea por R, no creas que has fracasado.
la meta no termina aquí. Todos tenemos una lucha con el pecado. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Satanás buscará la manera de desanimarte, de ponerte en contra de tu iglesia local. También debes recordar que si has pecado, debes soportar las reprensiones, las críticas, las exhortaciones. Y como dice la palabra, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice un autor, David Platt, dice, nosotros decimos cosas como, ¿qué vio Dios en mí para ir a la cruz? ¿Qué vio? ¿Qué vio en ti para ir a la cruz? Él dice, Él no vio nada bueno en ti. Por eso tuvo que ir a la cruz. Cristo crucificado es la base de todas nuestras esperanzas, la fuente de todas nuestras alegrías, y con su muerte en que vivimos. Y nuestro deber como iglesia general es la predicación de salvación para los pecadores perdidos por los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, si se aplica fielmente. Esta predicación pareciera una locura cuando predicamos, pero ¿a quién le parece una locura? Para aquellos que se encuentran en el camino de la destrucción, los inconstantes e inestables, los que piden señales, los que buscan sabiduría humana, los ambiciosos. Recuerden que hay esperanza. Los que reciben el Evangelio y se dejan iluminar por el Espíritu de Dios, verán la sabiduría y el poder de Dios en la doctrina de Cristo crucificado. Hermano o amigo que está pasando por inestabilidad en tu iglesia local, amigo que aún no te has rendido al Salvador y Señor Jesucristo, quiero decirte que no eres un caso perdido. Dios tiene el poder y el deseo de restaurar, reconstruir, renovar tu vida por completo. Tú eres el barro en manos del Señor, tu perfecto y único alfarero. Hermanos, iglesia, líderes, nuestra misión es proclamar todo el concepto de Dios. Y tenemos, hermanos, un privilegio de llevar el Evangelio. Eso es un privilegio, aunque requiere un costo a pagar, porque estamos en un mundo plagado de pecado. Llevar la palabra, hermanos, no es un camino de comodidad, no es seguridad terrenal o de beneficio humano, sino de dependencia absoluta de Dios. Es depender del autor y consumador de la fe. Oremos. Oh bendito Padre, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú pones en cada uno de nosotros el deseo, Señor, de venir a tu casa de alabanza y oración. Poder, Señor, cantar cánticos a tu nombre, Señor. Poder escuchar tu palabra leída. Gracias, Señor, porque tú pones en cada uno de nosotros, Señor, el amor entre hermanos, Padre. Que nosotros seamos sabios, Señor, cuando parecen personas, Señor, vestidas de oveja, Padre, pero son lobos rapaces, Padre. Por eso dice tu palabra que escudriñemos tu palabra, Señor, porque hace sabio al sencillo. Y nosotros estar preparados para cuando vengan personas, Señor, que quieran dividir, quieran buscar palabras mundanas. Nosotros como iglesia predicamos tu palabra, Padre. Sea que tú traigas personas o no la traigas, pero seamos fieles a ti, Padre, antes que a los hombres. Cuídanos, Señor, y guárdanos en el nombre de Cristo, nuestro Rey Salvador.